Amén. Bueno, retomamos, comenzando la semana con lo que el Espíritu dice a las iglesias, y en esta ocasión nos toca el mensaje a Filadelfia. Vamos a Apocalipsis, capítulo 3, de vuelta, y ahora nos toca desde el versículo 7 hasta el 13. Ahí tenemos, como en cada congregación, la introducción, el trasfondo, y vamos a leer el punto A. Trasfondo. Situada a unos 50 kilómetros al sureste de Sardis y a unos 95 al este de Esmirna, Filadelfia fue fundada en el 140 años antes de Cristo por Átalo II. Su sobrenombre es Filadelfus, y por amor a su hermano Eumenes llamó a la ciudad Filadelfia, ciudad del amor fraterno. Estaba estratégicamente ubicada a lo largo de una carretera muy frecuentada que unía el este, Asia, con el oeste, Europa. Era una ciudad pacífica, sin presencia militar, beneficiada por el tránsito comercial que le concedía ciertas facilidades para difundir desde allí la cultura y el idioma de Grecia. Ya bajo dominio romano, Filadelfia sufre las mismas consecuencias del terremoto que afectó a Sardis en el 17 después de Cristo, y también goza de los mismos beneficios. Se la exime de los impuestos y es ayudada económicamente para su reconstrucción. En agradecimiento cambia su nombre al de Nueva Cesarea, en honor al César de Roma, y más adelante lo vuelve a cambiar por el de Flavia, esta vez en honor de Tito Flavio Vespasiano, que gobernó entre el 69 y 79 después de Cristo. A pesar de ser una zona sísmica, la gente permanece y la iglesia también se establece como un centro importante para la difusión del evangelio. Su testimonio poderoso lo mantuvo a lo largo de los tiempos, y a pesar del dominio musulmán, el cristianismo sobrevivió hasta nuestros días. Bien, ¿se acuerdan que veníamos diciendo que esa zona de las iglesias tenía muchas cosas en común? ¿Recuerdan que en la iglesia anterior, en Sardis, hablamos del terremoto que la destruyó y que también el Imperio Romano colaboró para reconstruirla? Bueno, a Filadelfia también le pasó lo mismo, formaban parte de la misma zona. ¿Se acuerdan? Ahí en el mapa vemos el camino que las une a las 7 congregaciones, o sea, formaban parte de la misma región. Así que no es extraño que lo que le pasó a Sardis también lo haya sufrido Filadelfia. Y como vemos ahí, también forma parte del mismo contexto político, espiritual. En este caso, Filadelfia también, por estar dentro de esa red de caminos y ubicada bien al oeste, era también estratégica. Ahí veíamos imágenes, bueno, vieron en el mapita más o menos dónde está ubicada Filadelfia, pero el círculo rojo ahí es una de las que están más adentro y más lejos de la costa. Era un punto estratégico por el movimiento comercial, era una especie de posta que servía para los mercaderes, los viajantes. Era un lugar que tenía alojamiento, casas de cambio, estación de GNC. Turística. No, digo, por ser un lugar clave, tenía su movimiento comercial. No tenía tanto movimiento político o militar, pero más que nada era eso, era una ciudad con muchas posibilidades por el movimiento que había entre Oriente, el lejano Oriente y el Medio Oriente, con Occidente. Por eso era un punto ahí clave.
Por eso también a ese lugar iban personas de diferentes lugares. Había asentamientos judíos, se acuerdan, como en las otras ciudades, y también era un lugar en donde el cristianismo empezó a hacer su base también. Había pequeñas congregaciones que se iban formando. Bueno, una de esas congregaciones también se estableció en Filadelfia. No muy importante, no muy numerosa, no era una mega iglesia, un pequeño grupo que había comenzado a tener reuniones en ese lugar. Y claro, Filadelfia, por el tema de los terremotos y por ser zonas medias inseguras, no eran las más buscadas, o sea, para radicarse, porque no daba mucha seguridad. Por ahí en cualquier momento volvía otro terremoto y tiraba abajo todas las casas, los emprendimientos. Sin embargo, a pesar de eso, era importante y se justificaba que allí hubiera gente por el movimiento comercial que había. Por eso aparece en el mensaje, y habíamos visto algunas imágenes de esas columnas que todavía permanecen en la zona. Cuando uno hoy visita ese lugar, se encuentran con que todavía están en pie unas semejantes columnas que medían como 4x4 esas columnas, el metro. O sea, se caía todo lo que estaba sosteniendo, pero la columna quedaba, no se caía. Justamente porque construían de esa manera, por el problema de los terremotos. Bueno, eso era Filadelfia. A esta ciudad y a esta congregación que estaba en Filadelfia también le toca uno de los mensajes de Apocalipsis. Y decíamos que estamos en el capítulo 3 y en el versículo 7 comienza el mensaje con el Señor Jesús presentándose, ¿no? ¿Qué dice el versículo 7? Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. ¿Por qué Jesús se presentaba de esta manera? Bueno, como veíamos, vieron que en cada presentación Él destaca algo de quién es y cómo es, o sea, las características del que está escribiendo, o el que está hablando, mejor dicho, dando este mensaje que escribe Juan. Y Él comienza diciendo el santo, el verdadero. Tenemos ahí en el punto B del contenido la presentación. Vamos a leer el A, el B y el C. Presentación. El santo. El mensaje para la iglesia proviene del santo. Este atributo propio de Dios es usado por Jesús para afirmar su identidad divina. B. El verdadero, el que no es falso. Contraposición entre lo real de lo irreal. El único Dios distinguiéndose de los falsos dioses. Sus afirmaciones son verdaderas. En Él no hay mentira. El C. El que tiene la llave de David. Notemos en primer lugar que la llave es el símbolo de la autoridad. Aquí tenemos la descripción de Jesucristo como el que tiene la autoridad definitiva que nadie puede poner en duda. Tras esto se encuentra una historia del Antiguo Testamento. Ezequías tenía un mayordomo fiel que se llamaba Eliaquim, que estaba a cargo de toda su casa y que era el único que podía dar acceso a la presencia del rey. Isaías oyó decir a Dios acerca de este mayordomo fiel: y pondré la llave de la casa de David sobre su hombro, él abrirá y nadie cerrará, cerrará y nadie abrirá. Esto está en Isaías 22. El Señor quiere asegurarse de que la iglesia sepa quién es el que les está hablando. Acá nos vamos a quedar un ratito porque acá hay una referencia importante. Bueno, comienza con dos cualidades: el santo, el verdadero.
Recuerden que el mensaje es para gente que está dentro de una cultura pagana, politeísta, en donde era muy común que se le rindiera culto a dioses falsos. Pero el Señor se presenta como el verdadero. Él es el único verdadero. Como el santo. Pero también, en tercer lugar, aparece ahí una imagen, el que tiene las llaves de David. ¿Qué es esto de tener las llaves de David? ¿Qué significa? ¿Qué representa esta figura, esta metáfora? Bueno, hay toda una historia interesante, porque vieron que hay una referencia ahí de Isaías 22. ¿Ya lo encontraron? Justamente si ustedes ven en sus Biblias van a encontrar quizás ahí en ese versículo una referencia a Isaías 22. 22. Bueno, ¿qué es lo que se nos cuenta en Isaías? El versículo 22, ¿qué dice? Dios le entregará el poder que tuvo el rey David, lo que Eslaquim ordene se cumplirá, y nadie podrá contradecirlo. Dice, y pondré la llave de la casa de David sobre sus hombros, y abrirá, y nadie cerrará, cerrará, y nadie abrirá. Bien, casi literal con el pasaje de Apocalipsis. Ahora. Como que es otra versión. Sí, no, pero está bien, leyó bien. Si nos quedamos con esta referencia solamente, nos perdemos la historia. Y acá se nos cuenta la historia de Eliakim. Vamos por un momento a dejar Apocalipsis y vamos al Antiguo Testamento, en donde se nos cuenta esta historia entre Sebna y Eliakim. Jehová de los ejércitos dice así, versículo 15. Vamos al versículo 15. Jehová de los ejércitos dice así: ve, entra a este tesorero, a Sebna, el mayordomo, y dile: ¿qué tienes tú aquí? ¿O a quién tienes aquí que labraste aquí sepulcro para ti? Como el que en lugar alto labra su sepultura, o el que esculpe para sí morada en una peña. He aquí que Jehová te transportará en duro cautiverio, y de cierto te cubrirá el rostro, te echará a rodar con ímpetu, como a bola por tierra extensa. Allá morirás, y allá estarán los carros de tu gloria, oh vergüenza de la casa de tu Señor. Y te arrojaré de tu lugar, y de tu puesto te empujaré. En aquel día llamaré a mi siervo Eliakim, hijo de Hilcías, y lo vestiré de tus vestiduras, y lo ceñiré de tu talabarte, y entregaré en sus manos tu potestad, y será padre al morador de Jerusalén y a la casa de Judá. Y pondré la llave, y acá aparece el texto que vuelve a repetirse en Apocalipsis, y pondré la llave de la casa de David sobre su hombro, y abrirá y nadie cerrará, cerrará y nadie abrirá. Y lo hincaré como clavo en lugar firme, y será por asiento de honra a la casa de su padre. Colgarán de él toda honra de la casa de su padre, los hijos y los nietos y todos los vasos menores, desde las tazas hasta toda clase de jarros. En aquel día, dice Jehová de los ejércitos, el clavo hincado en lugar firme será quitado. Será quebrado y caerá, y la carga que sobre él se puso se echará a perder, porque Jehová habló. Ahí termina la historia. No es que ahí termina, pero acá, por algo, Dios quiso que permaneciera esta historia. Y este detalle de la historia entre Sebna y Eliakim. ¿Quién fue Sebna? Un mayordomo, un funcionario del rey. Tenía un trabajo administrativo, tenía autoridad, tenía poder. Era alguien que era reconocido. Sin embargo, ¿qué pasó con Sebna? Se la creyó, se agrandó. Hay una expresión ahí: ¿qué tienes tú aquí? ¿O a quién tienes aquí que labraste aquí sepulcro para ti, como en un lugar alto sobre su sepultura? Como el que en lugar alto labra su sepultura,
o el que esculpe para sí morada en una peña. ¿Qué había hecho Semna? Se construyó un mausoleo. ¿Saben lo que es un mausoleo? Sí. No le dicen ahora mausoleo en el cementerio. ¿Cómo es que le dicen cuando hacen la...? Urna, no. No. No, es con la casita, los nichos. Nicho, no, tampoco. Tampoco es nicho. Bueno, No, los nichos son Un panteón. un panteón. Muy bien, un panteón. Se hizo construir un panteón, pero a todo trapo. O sea, a todo lujo y con tal diseño y de tanta importancia y encima lo hizo hacer sobre un lugar alto para que todos los que entraran o los que pasaran por ese camino vieran ese lugar y se preguntaran, ¿quién habrá sido esta persona que le construyeron semejante panteón? Para que todo el que pase lo viera, alguien importante debe haber sido. O sea que el tipo quería permanecer eternamente en la memoria de la gente, que se preguntaran, wow, ¿quién habrá Debe ser sido? importante. Debe ser importante. Claro, debe ser un tipo importante, famoso, prestigioso, para tener semejante panteón. Ni Gardel en la Chacarita Ni tiene. la Chacarita. Vieron que el cementerio de la Chacarita casi es una muestra de arte, de esculturas. Bueno, este Semna se había hecho algo así. Porque el tipo se creía que él era el gran funcionario real, ¿no? Y quería permanecer en el tiempo, que su memoria permaneciera en el tiempo y que la gente se preguntara, ¿no? ¿Quién habrá sido este hombre tan importante con semejante edificio? ¿Qué le dice Dios? He aquí que Jehová te transportará en duro cautiverio y de cierto te cubrirá el rostro. Te echará a rodar con ímpetu como a bola por tierra extensa. Allá morirás y allá estarán los carros de tu gloria. Esa expresión casi poética, ¿no? Allá estarán los carros de tu gloria. O sea, toda la fama, todos los carros de gloria que vos pensás que tenés, van a quedar deshechos en un lugar a donde vas a ser llevado cautivo. O sea que todo el proyecto que tenía Semna, aún para después de su muerte, Dios le dice, olvídate porque no, esto no va a ser así. Y no solo eso, sino que no solo Dios le dice cómo va a terminar su existencia, sino que mientras él vivía, también le dice, esto que tenés, te lo voy a sacar y se lo voy a dar a otro. Ahí es donde entra en la historia Eliaquim. Y ahí lo tenemos, en aquel versículo 20, en aquel día llamaré a mi siervo Eliaquim, hijo de Hilcías, y lo vestiré de tus vestiduras. ¿Se dan cuenta lo que significa eso? Y lo vestiré de tus vestiduras y lo ceñiré de tu talabarte y entregaré en sus manos tu potestad. Y será padre al morador de Jerusalén y a la casa de Judá. O sea que toda la autoridad que tenía Semna, todo el respeto que él tenía, toda la libertad que él tenía para hacer y deshacer, se le es quitada y ahora se le otorga a Eliaquim. Y aparte agrega, lo que leíamos del versículo 22, y pondré la llave de la casa de David sobre su hombro. Y abrirá y nadie cerrará, y cerrará y nadie abrirá. Se cuenta que la llave de las puertas de los palacios de esa época no era como la que tenemos nosotros ahora. Nosotros ahora tenemos una llavecita que se engancha en un llaverito y la colgamos de la cintura, ¿no? Una cosita. Dentro de un llavero podemos llevar varias llaves. En cambio, en esa época, las llaves de esas puertas eran unas cosas. Una llave podía tener 1 metro de largo, hecha de metal, pesada. No se podía colgar en un llaverito común. Era una cosa, era casi un accesorio, una herramienta pesada, grande. Por eso se colgaba del cuello, o sea, no se la colgaba en la cintura, sino se le caían todos los pantalones cada rato. Entonces se la colgaba del cuello, ¿no? Porque era el lugar o el hombro, se la llevaba cruzada.
porque era una cosa grande y pesada la llave. Bueno, ahí dice, ¿no? Pondré la llave de la casa de David sobre su hombro y abrirá y nadie cerrará. Bueno, tener una llave, era casi una llave maestra también, ¿no? Esas llaves abrían varias puertas. Y Eliakim, como el que tenía las llaves de David, era una especie también de secretario que filtraba quiénes eran los que entraban o no cuando se quería ver al rey o se pedía una audiencia. El que habilitaba el paso era este funcionario, en este caso este mayordomo que tenía las llaves. Si alguien quería entrar, si Eliakim no abría, no entraba. Venía era la autoridad del rey y después le seguía, en este caso en la función administrativa para acceder a la oficina del rey, Eliakim, el mayordomo. Podía venir un general, podía venir un ministro, podía venir un embajador, podía venir un funcionario importante con un rango superior, con un sueldo superior al de Eliakim. Pero si Eliakim no abría, no entraba, Podía ser el más famoso de la historia, podía venir Messi y decirle, quiero ver al presidente. Si yo no te abro, no entrás. Porque a mí se me dio la autoridad de dejar pasar al que el rey quiera que pase. Importante, ¿no? Por eso Sebna se la había creído. Mirá el poder que tengo. Yo soy el que decide quién entra y quién no entra. Por eso, esto se repite en Apocalipsis, porque seguramente los destinatarios de la carta a Filadelfia, mayormente de trasfondo judío, conocían la historia, ¿no? Ellos conocían la historia del Antiguo Testamento y quién era el que tenía las llaves, y que abría y ninguno cerraba, y el que cerraba y ninguno abría. Está hablando de alguien que tiene una responsabilidad importante. Entonces esto vuelve a resonar en Apocalipsis, y ¿qué es lo que dice el Señor ahí en esa parte? Estamos en Filadelfia. El que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. ¿Quién tiene esta autoridad? El Señor Jesús, porque estamos dentro de la presentación todavía, ¿no? Él se presenta como el que tiene toda la autoridad. Ahora, ¿por qué digo que tiene relación esta presentación del que tiene las llaves y la historia especialmente de Sebna? ¿Qué pasó con Sebna? La autoridad que tenía se le quitó. ¿Por qué razón? Porque se había enorgullecido, se había creído que él era ya una persona prestigiosa, que merecía ser recordada, una persona con gloria, a la que el Señor le dice, esa gloria te va a ser quitada. Y más adelante en el versículo 11 dice, aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. ¿Se dan cuenta? Lo que le estaba diciendo el Señor en ese momento a la iglesia. Bueno, ahora vamos a llegar ahí de vuelta, pero retomemos. Punto 2. Las virtudes que el Señor destaca. Estamos en el versículo 8. ¿Qué dice el versículo 8? Conozco tus obras y he abierto ante ti una puerta que nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Bien, has guardado mi palabra. Bueno, ¿cómo comienza el Señor? Como en las otras cartas. Yo conozco tus obras. Yo sé quién sos, lo que haces. Yo conozco tus obras. Y el Señor, ¿qué destaca?
He aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra. Bien, y no has negado mi nombre. Lo de la puerta abierta. ¿Qué sentido tiene esta expresión del Señor para la iglesia? Una puerta abierta. Una posibilidad. Cuando uno escucha esa frase, la puerta abierta, puse una puerta abierta, se te abre una posibilidad para que vos pases por ahí o que vos vayas en esa dirección, que pueda salir o que pueda entrar, pero la puerta se abre, es algo que se facilita, ¿no? Y el Señor le dice eso a la iglesia: yo he puesto una puerta abierta. Y ahí es donde cobra sentido lo de las llaves, ¿no? Si el Señor abre la puerta, ¿alguien la puede cerrar? No. ¿Y si Él cierra, alguien la puede abrir? No. Ahora, el que tiene la llave, volvemos a la historia de Eliakim, el que tiene la autoridad para abrir y dejar pasar, ¿quién es? Bueno, este Señor es el que le dice a la iglesia: yo he puesto delante de ti una puerta abierta. Tranquilo, yo te abrí la puerta. Ahora está en uno atravesar esa puerta, ¿no? Pero Dios ya se encargó de hacer la parte que le toca, abrir la puerta, con todo lo que eso significa, ¿no? El Señor es el que abre esa puerta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, acá ¿qué es lo que dice el Señor? Tiene relación con lo que decía al principio: yo conozco tus obras. Y así como conozco que me sos fiel, también conozco que no tenés mucho poderío, muchos recursos, mucha fuerza en lo que tiene que ver con todo eso, ¿no? Natural, material. Era una congregación pequeña. Pero el hecho de que no tuviera muchos recursos o mucho poderío económico o social no quiere decir que el Señor no esté con esa comunidad, ¿no? Con esa congregación. A pesar de que tienen poca fuerza, yo les abro esta puerta. Has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Por cuanto ellos eran personas que se mantenían fieles al Señor y guardaban la palabra, y aparte no tenían vergüenza de identificarse como cristianos, ¿no? Porque dice, ¿qué es lo que dice el Señor? No han negado mi nombre. Acuérdense en qué contexto estamos. En un contexto donde la mayoría eran politeístas y adoraban otros dioses. Que alguien o que un grupo pequeño se mantenga fiel y den testimonio de que esa fe estaba en un solo Dios, había que tener valentía para identificarse de esa manera en ese contexto. Las burlas, el desprecio, no sé, todo lo que, las consecuencias que pueda traer esa posición firme, ellos la vivían, ¿no? Hasta podían ser discriminados por causa de su fe. Sin embargo, ellos no se achicaban, Nosotros creemos en un solo Dios y no tenemos vergüenza de decirlo. Y eso el Señor lo veía. Eso el Señor lo veía. He aquí yo entrego, versículo 9, de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. ¿No tiene relación con la historia de Sebna y Eliakim? Sebna, agrandado, termina siendo humillado por el Señor y entregando toda la autoridad que él tenía en manos de Eliakim. Acá a esta pequeña congregación de Filadelfia, débil, poquitos, sin muchos recursos, el Señor les hace esta promesa. Ahora, ¿quiénes aparecen en esta historia? ¿Quiénes aparecen en escena? Los judíos. Resulta que en Filadelfia también, como en las otras ciudades, había también asentamientos judíos, o sea, de judíos que tenían su sinagoga, que tenían su lugar de reunión,
que a diferencia de este pequeño grupo de cristianos, ellos eran más importantes, tenían más poder económico, eran reconocidos en la sociedad, tenían más prestigio. Siempre los judíos lograban acomodarse en los pueblos donde iban y donde se radicaban, y eran muy hábiles para hacer sus negocios, por eso tenían reconocimiento y se los respetaba. Parece que en Filadelfia había una comunidad, un grupo de personas judías que tenían su lugar de encuentro, su sinagoga, y a diferencia de los poquitos por ahí cristianos que había, en comparación eran más poderosos. Pero no solo eso, también se la creían, porque eran judíos. Nosotros somos el pueblo escogido, nosotros somos el pueblo elegido por Dios. ¿Se dan cuenta la diferencia que ellos mismos tenían y cómo se consideraban a sí mismos, ¿no? La promesa del Mesías fue para nosotros. Nosotros tenemos derechos. ¿Ustedes quiénes son? Entonces, claro, ahí había no un enfrentamiento así declarado, pero sí los judíos se hacían sentir y marcaban la diferencia. Nosotros somos más importantes. Nosotros somos los destinatarios de las promesas de Dios a través de los profetas. Ustedes no, ustedes son gentiles. Acuérdense que estamos en zona gentil y que los que se habían convertido allí, en primer lugar, eran gentiles en Filadelfia. Esta era la situación y Jesús la conocía. El Señor sabía también de este choque. ¿Y qué es lo que dice el Señor? He aquí, yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí, yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. ¿Cómo iban a terminar esos agrandados que se decían ser judíos, pero que espiritualmente no lo eran? Podían ser israelitas, podían ser descendientes de Abraham, pero en realidad no tenían el espíritu del verdadero pueblo de Dios, sino que mienten. ¿Qué iba a hacer el Señor con ese grupo de la sinagoga de Satanás? Iba a hacer que terminen reconociendo que ese pequeño grupo de cristianos de Filadelfia también eran pueblo elegido por Dios. También eran personas a las cuales Dios amaba. No era solamente la promesa para Israel, del Mesías, de la salvación, de la redención. No, ahora el mensaje cristiano se extendía a todo el mundo, a todas las razas, a todos los pueblos. Ya no era solamente la esperanza de Israel, ahora es la esperanza de la humanidad. Y Dios, el Señor les dice a ellos, ¿no? Yo voy a hacer que ellos terminen reconociendo, ¿pero por qué? Porque van a ver, ¿qué cosa? Que Dios estaba también con ellos y los respaldaba, los amaba. Van a terminar reconociendo que también ellos son amados. No solo por ser el pueblo escogido, ustedes son amados por Dios, también los gentiles. Y en este caso puntual, la iglesia de Filadelfia, que sufría esa humillación por parte de los que se decían ser judíos. Sin embargo, el Señor, que conoce todo y sabía esa situación, le hace esta promesa. Hermoso, ¿no? Bueno, esa misma promesa sigue vigente para nosotros. O sea, en esta primera parte del mensaje a Filadelfia, con la historia de Sebna y Eliakim, con lo que veíamos de qué es lo que hace el Señor con aquellos que se la creen y no se arrepienten y no se dan cuenta que necesitan humillarse, ¿qué hace el Señor? Le quitan lo que tienen y se lo dan a otro. Fue la historia entre Sebna y Eliakim. Así que hay que tener cuidado con creérsela, ¿no? Con subirse arriba del caballo, porque después el Señor te tira arriba del caballo. Seguimos. Estamos en el punto 2, las virtudes que el Señor destaca. En la NTV dice, has obedecido
el versículo 10. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. El NTV dice, has obedecido mi mandato de perseverar. Fueron pacientes, constantes. Has guardado la palabra de mi paciencia, dice, ¿no? Y no has negado mi nombre. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia. Hablábamos hace un rato de eso. Se mantenían fieles al Señor a pesar de lo que les tocaba vivir en ese lugar. Y no has negado mi nombre. En una ciudad que era bastión de la cultura griega, con su mitología y filosofía también arraigada y difundida, los cristianos no se dejaron convencer, en ningún momento negaron el nombre de Jesucristo. Se mantenían fieles. Entonces, el Señor también conocía eso y esa promesa era para ellos también, ¿no? Seguimos con el punto 3, las cosas que se le conceden. Las cosas que se le conceden. A. He puesto adelante de ti una puerta abierta a la cual nadie puede cerrar. Se decía de Filadelfia que era la puerta abierta al oriente, no tanto por el movimiento comercial, político o militar, sino por su facilidad para difundir el idioma y la cultura en la época que el imperio griego se estaba expandiendo. Ahora, el lema que identificó a aquella ciudad vuelve a ser escuchado dentro de la iglesia, pero esta vez de parte del Señor. Él la ubica en un punto desde donde se puede avanzar libremente para cumplir con los propósitos de Dios. Una puerta abierta para salir, pero también para que los que están afuera entren. Algunos interpretan esta imagen con el llamado del Señor a evangelizar y difundir desde allí el reino de Dios, haciendo de Filadelfia un centro misionero. Otros la relacionan con la frase que sigue, aunque tienes poca fuerza, pocos recursos humanos y materiales, el Señor le garantiza su respaldo y sus recursos para seguir adelante sin que nadie pueda evitarlo. Creo que las dos van de la mano. Bien. ¿Seguimos? Bien. Bueno, es un poco, acá agrego un detalle más de lo que estábamos diciendo. Se podría interpretar de diferentes maneras, pero como vemos, las dos maneras o las dos teorías van juntas, ¿no? Una cosa no quita la otra. Una puerta abierta significa lo que decíamos al principio, ¿no? La posibilidad de avanzar. Y en este caso el Señor es el que brinda todas las posibilidades para avanzar. Por eso cuando a Filadelfia se la identificaba como la puerta abierta al oriente, era como el lema turístico que tenía, ¿no? ¿Se acuerdan que hablábamos en algún momento de eso? Se la conocía como la puerta abierta. ¿Pero por qué? Porque desde allí había posibilidades de extenderse, no tanto comercialmente o militarmente, sino porque era muy fácil transmitir para los griegos la cultura griega. Por lo tanto, también era un punto estratégico para la evangelización, porque desde allí, como punto estratégico, podían salir misioneros al oriente, que de hecho en la práctica sucedió, por un lado. Por otro lado, se puede interpretar que la puerta abierta es la facilidad de poder lograr objetivos a pesar de tener poca fuerza, a pesar de tener pocos recursos. La promesa del Señor, ¿cuál es? No se hagan problema. Tienen poca fuerza, yo sé que tienen poca fuerza, pero esta puerta abierta significa una puerta abierta también para los recursos que el Señor les iba a dar para poder crecer y extenderse. Punto B. ¿Podés seguir leyendo, Ana María? Punto B. Amén. La humillación delante de la iglesia de los falsos judíos que pertenecen a la sinagoga de Satanás. La comunidad judía no solo se oponía al cristianismo, sino que tenía la esperanza de ver
que algún día todos los gentiles se iban a postrar reconociendo que ellos eran el único pueblo escogido por Dios. Pareciera ser que aquella expresión de Pablo, lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes, en 1 Corintios 1:27, se hace visible en esta promesa del Señor para la iglesia de Filadelfia. El hecho de que algunos iban a terminar a los pies de los hermanos, reconociendo que Dios también amaba a los gentiles, nos habla de la posibilidad cierta que algunos de la sinagoga de Satanás iban a ser ganados para Cristo. Yo quiero creer que fue así. Porque ¿cuál es la realidad de lo que Jesús prometió sobre estos que eran conocidos o identificados por el Señor como la sinagoga de Satanás? ¿Cómo terminaron? Humillados ante los cristianos y reconociendo que Dios los había amado, a ellos también. Una obra sobrenatural de Dios sobre aquellos que se decían ser judíos sucedió. Eso yo creo que fue así. Terminaron reconociendo que los hermanos de Filadelfia eran pueblo también amado por Dios. Y Dios los había escogido. Por eso yo digo, es muy probable que muchos, o por lo menos algunos, de esa sinagoga de Satanás, terminaron convirtiéndose a Cristo y aceptando que también Dios tenía como objetivo alcanzar a aquellos que no formaban parte del pueblo elegido originalmente. Y esos judíos de Filadelfia terminaron humillados y reconociendo eso. ¿El Señor cumple con sus promesas? Lo que le prometió a la iglesia de Filadelfia también sigue siendo vigente para nosotros. Que quizás, como decía recién, podemos compararnos con ministerios grandes y poderosos y no le llegamos ni a los tobillos. Sin embargo, ¿el Señor está con nosotros? No, pero no vemos que Dios está con nosotros a pesar de que no tenemos mucha fuerza. O sea, Dios cumple con sus promesas. Él no abandona a su pueblo. Y aunque pareciera que no tendríamos tampoco recursos para emprender grandes obras misioneras, Dios no provee esos recursos. Todo viene de Él. Y para Él. Cuando Él abre la puerta, por más que aparentemente no podamos, Él está de nuestro lado. Y Él nos sustenta, y Él nos da los recursos, y Él también termina humillándonos primero nosotros mismos, ¿no? Porque a veces dudamos de que porque somos débiles no podemos. No, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, decía Pablo. También nosotros tenemos esa promesa, la iglesia de Cristo, y más en los últimos tiempos, va a tender justamente a ser menospreciada, criticada, así como lo fue en su momento acá en el contexto de Filadelfia, tenida en menos, como inclusive hasta fuera de época, porque creemos en un libro que se escribió hace siglos y ya está pasado de moda para muchos, a contramano de lo que dice la cultura de este tiempo, a contramano porque nosotros seguimos permaneciendo en aquellos principios que el Señor nos dejó a través de su palabra y no, ahora parece que el mundo va en contra de todo eso y nosotros como que cada vez quedamos más aislados, ¿no? Como que, no, los cristianos no, ya están, son dinosaurios, viven en la prehistoria. Nosotros somos progres, nosotros avanzamos, nosotros estamos en otra época, en otra era. Pareciera que el cristianismo de los últimos tiempos, el cristianismo que se quiere mantener fiel a la palabra del Señor, poco a poco va siendo aislado y hasta perseguido. La iglesia de los últimos tiempos tiene que ver con eso también, ¿no? Porque somos los únicos que nos vamos a oponer a todo lo que el sistema de este mundo globalizado va a querer imponer. Nosotros nos vamos a comulgar con eso, no lo vamos a aceptar. Y es como que cada vez perdemos más fuerza. Perdemos más fuerza.
a la luz del análisis de la gente del mundo, sí, pobrecito, ya cada vez tienen menos gente. O sea, menos gente que permanece fiel, porque se van de vuelta arrastrados por el mundo. Sin embargo, esta promesa para Filadelfia, yo creo que sigue vigente para nosotros. Porque también hay muchos de los que se dicen ser pueblo de Dios, como en el caso de ellos, de Filadelfia, este grupo de la sinagoga de Satanás, terminan rindiéndose ante la evidencia de que Dios estaba con los hermanos de Filadelfia y los amaba. Bueno, también va a llegar el momento en que muchos que se dicen ser creyentes, pero que se alinean tras la ideología del mundo, van a terminar reconociendo que Dios está con nosotros, si nos mantenemos fieles al Señor. Porque al principio de la carta leíamos eso, ¿no? El Señor, ¿qué era lo que destacaba? Que a pesar de que tenían poca fuerza, se habían mantenido fieles. ¿Seguimos la semana que viene? Vamos a orar. Ana María, ¿querés orar para despedirnos? Sí, hermano, cómo no, gracias. Oh Señor bendito, gracias Señor por tu presencia en medio nuestro, gracias por esta reunión, gracias por cada uno de mis hermanos conectados, Señor, por tu siervo que expone tu palabra. Gracias Señor porque has hablado, Señor. Y como dice tu palabra, gracias por esa puerta abierta, Señor. Porque un día pudimos entrar, Señor, a tu reino, Señor, y aún esa puerta sigue abierta. Oh, gracias, Señor, porque hemos podido experimentar esta salvación tan grande. Gracias por oír tu palabra en esta noche, Señor. Gracias por todas las bendiciones que nos das. Abre nuestros oídos espirituales y haz que podamos atesorarla y guardarla en nuestro corazón, Señor. Porque como dice tu palabra, Señor, aún experimentamos en este tiempo tan difícil, Señor, y de poca fuerza. Sabemos que tú nos alientas y nos animas y nos exhortas a través de tu palabra, Señor. Gracias por todas las cosas que nos das día a día. Gracias por este pan de vida que alimenta nuestras almas, Señor. Y gracias también, Padre, porque aún, Señor, podemos escuchar lo que el Espíritu dice a la iglesia. Gracias por todo, Padre. Nos despedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén.